¿Tú puedes orar para empezar o todavía estás un poquito mal de las manos? Todavía me duele un poco, hermano, hablar, la verdad. No puedo hablar mucho. Esfuércese, sacrifiques. No, Si quieres lo hago. no, tranquila, Ahí. no. Broma. Son las típicas bromas que hago yo, la unción del chiste. Ya, voy a orar. Gracias, Señor, por poder estar reunidos, por poder compartir como hermanos. Yo te ruego que esta, este estudio, Señor, sea de bendición, que justamente estamos tratando el tema de la unción, Señor, y necesitamos, Señor, que se manifieste tu unción en medio de nosotros, Señor, para que no sea solamente palabras, no solamente sea un estudio de estudiar un libro como cualquier otro, porque tu palabra dice, y tú dices, Señor Jesucristo, que tus palabras son vida, Señor, que las palabras que tú hablas son espíritu y son vidas. Que se manifieste, Señor, ese espíritu, esa unción de vida, Señor, en nosotros. Y que esto provoque un hambre, una sed en nosotros por buscar la unción en todas las cosas que hacemos y vivimos, especialmente contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Perdón, pero tengo una tos que parece que es secuela del COVID, porque no tiene ningún que hacer esa tos, es simplemente una tos, no es para botar nada. Ya. Nosotros vimos el tema de la unción, ¿cierto? Vimos primero qué era la unción, una definición, ¿cierto? Que era untar, ungir, era verter alguna sustancia sobre otra persona y obviamente en el sentido teológico, en el sentido bíblico, ¿cierto? La unción es el derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona que ocurre inicialmente en el bautismo del Espíritu Santo, o sea, en el bautismo en el Espíritu Santo. Y tiene que ver con investidura de poder, tiene que ver con consagración, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con servicio. Y eso es lo más importante. Parte de lo que vimos, ¿cierto? Nosotros vimos clases de unción y vimos la unción sacerdotal, pero no es el tema principalmente enfocarnos en qué es la unción sacerdotal. Lo que hay que entender de la unción sacerdotal no es una unción especial, sino que es una función de la unción que Dios nos da, que cada creyente debe ejercitar a través de la unción que Dios le da. Porque en la palabra de Dios, ¿cierto? Pedro dice, en 1 Pedro 2:7, si mal no recuerdo, dice de que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por lo tanto, hace una referencia al sacerdocio. No tiene nada que ver con que seamos del sacerdocio levítico o de cualquier otro sacerdocio que sale en la Biblia, sino que está hablando de una función sacerdotal que tiene que ver con ser un medio, ser un intercesor más que nada, ¿cierto? O un servidor entre los hombres y Dios. Ahora, desde el punto de vista macro de la unción, no haciendo referencia a la unción sacerdotal, y esto quiero que quede claro. Nosotros también podemos hacer referencia a la unción que recibían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero no haciendo referencia a su sacerdocio en sí, sino a las implicaciones que tiene la unción de Dios, la unción en sí, la unción en general. Y una de esas cosas que vimos también es que la unción, para poder ser ungidos, nos tenemos que consagrar. Y también la unción misma nos consagra y nos lleva a consagrar. Cuando Dios nos unge o vierte sobre nosotros la unción, uno de los propósitos de la unción es marcarnos, es consagrarnos, apartarnos, porque nos ha elegido para que podamos ejercer un servicio o una tarea o una función específica. Dentro del creyente, todos los creyentes recibimos o debemos recibir la unción del bautismo en el Espíritu Santo y mantenernos en la unción para una función específica que es ser testigo del Señor Jesucristo, dar testimonio. Y eso implica todas las áreas de nuestra vida. Jesús, cuando les dice a los apóstoles y a sus discípulos, quedaos aquí en Jerusalén y enviaré
la promesa de mi Padre, ¿cierto? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La unción de Dios, el ser llenado del Espíritu Santo, me hace poder ser testigo en cualquier área de mi vida, o más aún, en todas las áreas de mi vida. En los estudios, en la universidad, ¿cierto? Como acá Franco, ¿cómo se llama? Franco, ¿cómo se llama? Y Fernanda, se llama, están en la universidad. En mi familia, en el lugar donde me toque vivir, con mis amigos, con mis compañeros, con mis conocidos, en el trabajo, en la iglesia, obviamente, y en cualquier lugar donde yo me tenga que desenvolver. Jesús dice, Señor, no los saques del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces la unción nos lleva a poder ser testimonio de que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y eso es de suma importancia, de que por medio de la unción es la única manera que yo voy a poder demostrar y vivir como si no fuese de este mundo, estando en este mundo. A eso se refiere con ser testigos, no solamente con el ministerio de predicar, ¿cierto?, que le dio a esos 120, sino con el ministerio de ser testimonio. Y esa palabra testimonio que sale en el libro de Hechos, habla o es una derivación de otra palabra griega que significa mártir, que significa padecer por una causa, padecer por otro. Mártir es padecer por una causa, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Obviamente es padecer por la causa injustamente y no porque yo he cometido errores, sino padecer por esa causa. Eso es un martirio, eso es ser mártir, un sufrimiento, un padecimiento. Y eso conlleva ser testigo del Señor Jesucristo. Y eso conlleva, ¿cierto?, vivir en este mundo como si no fuese de este mundo. Demostrar que no soy de este mundo. No es que le tenga que demostrar algo a las personas, sino que mi estilo de vida tiene que demostrar, o como consecuencia va a demostrar, o va a mostrar, que no soy de este mundo, que no vivo como el mundo, ¿cierto? Que no comparto los ideales del mundo y que no pertenezco a este mundo. Porque las leyes que me rigen a mí no son las leyes de este mundo, son las leyes de Dios. Y eso queda claro en mi forma de vivir. Y de la manera que lo voy a lograr es a través de la unción. Por eso que es relevante la unción. Entonces, desde el punto de vista de los sacerdotes, nosotros podemos analizar de que la unción los apartaba para un llamado especial que Dios les hacía. A la tribu de Leví, Dios la apartó para poder servirles como sacerdocio. Y eso les quitó un montón de beneficios, ¿cierto? Porque ellos no se repartieron la tierra junto con sus hermanos. Gracias. Amor, ¿te vas a llevar esa botella para arriba? Ah, ya. Entonces, él los apartó de las otras tribus y ellos no tenían herencia, ellos no se repartieron la tierra junto con sus hermanos. Y este es un tema importante también. De la tribu de Leví escogió a otro en particular, otro escogido de los escogidos, que es Aarón. Gracias. Que si bien era de la tribu de Leví, pero su sacerdocio fue diferente, fue superior al de la tribu de Leví. Dios escogió a la familia de Aarón y a su descendencia para ser sumos sacerdotes. Entonces, la unción nos consagra para una elección, para una tarea específica que Dios nos ha encomendado. Como cristianos en general, Dios nos ha encomendado ser testigos. Nos ha llamado, según Efesios 4, a la obra del ministerio de establecer su reino. Todos somos llamados a eso y necesitamos la unción. Y desde otro punto de vista más específico, la unción nos lleva a un servicio determinado que Dios quiere que prestemos. Y ese servicio puede ser un ministerio de los 5 ministerios, puede ser otro de los ministerios del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque hay otros ministerios en la Biblia. Por ejemplo, Pablo habla de el que reparte, hágalo con liberalidad. El que profetiza, háblalo conforme a la palabra de Dios.
el que hace esto, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente están los 5 ministerios, sino que hay otros ministerios, aunque tienen propósitos, ¿cierto? Diferentes. Entonces, a lo que Dios nos llame, va a necesitar unción. Y eso significa que Dios me dice, yo te quiero apartar y la señal que te voy a dar es que te voy a ungir para esta tarea específica. ¿Y cuál es el ejemplo más grande? El ungido de Jehová. El ungido de Dios, según las escrituras que ustedes ya lo tienen que haber leído, o es probable que lo vayan a ver después en el libro de Isaías, es Jesús. Muchas veces Jesús habla de su ungido, ¿cierto? Y cuando no habla de Ciro o cuando no habla de alguien en particular, se está refiriendo al Señor Jesucristo como el ungido, mi ungido. Entonces, eso se cumple en Lucas 4:18, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Entonces vemos de que la unción me consagra, me aparta para un servicio. Y a eso quiero llegar. La unción me aparta para un servicio. Por eso que la unción tiene estrecha relación con la santidad, con la consagración y con el servicio. Yo no puedo servir a Dios si no tengo la unción. Desde el punto de vista de cristiano general, todos los cristianos hemos sido llamados a servir a Dios en toda área de nuestra vida, en nuestra familia, como ya bien yo toco siempre este tema, ¿cierto? Pero aparte de eso, Dios nos puede causar un servicio específico y es importante que también encontremos nuestro llamado, no necesariamente a uno de los 5 ministerios, pero que encontremos nuestro llamado. Señor, ¿para qué me quieres usar? ¿Mm? Y no es que nos aceleremos, sino que nos dejemos tratar, porque nosotros nos hacemos discípulos al seguir a Cristo, pero Dios nos hace siervos. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó, cómo se llama, a Pedro? Dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Él se encarga, a través del discipulado, en convertirnos en siervos. Miren, hermano, no es coincidencia que nuestra congregación, aunque es pequeña, como ustedes ven, somos muy pocos, ¿cierto? Aunque es pequeña, que no quiere decir que siempre va a ser así de pequeña, tenga el nombre formando discípulos. Yo oré por mucho tiempo, primero para ver si esto era de Dios, si había que continuar y si realmente esta era una congregación que Dios estaba formando y que no era porque se dieron las cosas. Porque yo ya viví eso porque se dieron las cosas hace muchos años atrás y obviamente Dios no estaba detrás. Entonces me aseguré, tuve la confirmación de Dios de cómo se llama de diferentes maneras y a la vez le dije, ya Señor, si esto es tuyo, entonces ponle tu nombre. Y Dios fue el que me dijo, se va a llamar formando discípulos, porque ese va a ser el sello de este ministerio. Entonces, el discipulado del Espíritu Santo, el discipulado de Jesús, es el que nos convierte en siervos y en ministros de Dios. Entonces, no es coincidencia, hermanos. Nosotros tenemos que avanzar. Lo que hemos estado haciendo ahora ha sido maravilloso. La entrega que han tenido ustedes y la perseverancia realmente es admirable. Y créanme que Dios, como bien sé que los ha bendecido, los va a seguir bendiciendo, ¿cierto? Pero tenemos que avanzar. No solamente nos tenemos que conformar con lo que hemos, con lo que han alcanzado hasta ahora, ¿cierto? Sino que el discipulado tiene etapas. Yo curso una etapa y debo avanzar. Y Dios nos va a llevar a que ustedes puedan servir en su familia, en el lugar donde estén, donde puedan ser siervos de Dios, puedan ser personas, hombres y mujeres, que ejecuten los planes, la voluntad y lo que está en el corazón de Dios acá en la tierra. Y para eso necesitamos la unción. Cada uno de los estudios que hemos visto, de los temas que hemos tocado, tampoco son coincidencias. Va a depender de cómo los tomemos, el efecto que va a provocar en nuestras vidas. ¿Mm? Entonces tenemos que seguir avanzando, porque Dios requiere y quiere que nosotros le sirvamos. Y no nos conformemos con esto. Hay mucho más.
no siempre vamos a estar así en este tipo de reuniones, que no quiere decir de que hay que dejar de hacerlas o que están mal, pero tenemos que avanzar. Y todos nosotros tenemos un gran potencial de servir a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha llamado. Tenemos la unción del Espíritu Santo a nuestra disposición. Por eso que es importante este tema. Entonces, unción conlleva santidad, consagración, servicio. Muchas veces no se mueve la unción en nosotros porque no queremos servir. Quizás tenemos un corazón sincero, pero hay algo en nosotros que no quiere servir. Quiero vivir mi vida tranquilo, Señor, déjame vivir tranquilo mi vida. Yo te amo, yo te adoro, yo me reúno, estudio la Biblia, oro, pero voy a vivir mi vida. Entonces, el llamado es al servicio. Y para eso necesitamos consagrarnos, porque no solamente la unción nos consagra, sino que nosotros también nos consagramos. Ustedes saben cómo los levitas obtuvieron la gracia de parte de Dios de poder ser sus siervos. ¿Saben cómo se consagraron? Lo vamos a leer. En el libro de Éxodo, si mal no me acuerdo. Déjeme ver en qué libro está, porque parece que no está. Esto obviamente se darán cuenta que no estaba en el estudio. Ahí lo busco inmediatamente. A ver si me ayudan a buscar el pasaje bíblico donde Moisés baja con las tablas. Y se encuentra obviamente que Aarón había hecho eh, el becerro de oro. Números Número. 8. 5. Déjame ver aquí. Ahí dice consagración de los levitas. Ah, ya. Gracias. Era número, no era Éxodo. Ya. No, no era ese. No, es cómo ellos se consagraron, porque ahí está cómo Dios los consagra. Pero quiero que leamos eh, cómo ellos se consagraron. Estoy casi seguro que está en Éxodo. En Aquí está, Éxodo versículo 32, hermano. Éxodo, ¿ah? 32. 32. Sí, Ya. Éxodo 32.
Ahí está. Ahí está. Ya. El contexto, en el versículo 25. Contexto, vuelve Moisés de traer las piedras que el mismo Dios le había dado y se encuentra que Aarón había hecho un becerro de oro y el pueblo se había dado a la diversión. Es probable que hayan hecho quizás qué atrocidad, honrando y más encima adorando a este falso Dios. Vamos a leer el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, o sea, que estaba emborrachado, que estaba en sus vergüenzas, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos. Púsose Moisés a la puerta real y dijo: ¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente Moisés dijo al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado. Entonces, ¿cómo se consagraron los levitas? Con obediencia, con amar a Dios y obedecer a Dios más que cualquier otra cosa. Uno puede encontrar incluso este pasaje cruel, pero lo que significa es que ellos no mataron porque sí, sino que obviamente hirieron a los que no se habían querido volver a Jehová. Porque acuérdense que, ¿cómo se llama? Moisés dice: ¿Quién es de Jehová? O sea, ¿quién no está adorando? ¿Quién no está sirviendo a este becerro? Y los únicos de todo el pueblo de Israel fueron los levitas. Entonces ellos hirieron a todos los que no eran de Jehová. O sea, y aunque nosotros, obviamente Dios no nos va a mandar a matar a nadie, ¿cierto? Pero nosotros muchas veces también nos tenemos que consagrar a través de hacer justicia. Una definición simple de hacer justicia de Dios es realizar la voluntad de Dios con respecto principalmente a algo que se está haciendo en contra de Dios. Entonces, yo tengo que amar a Dios más que a mi familia, más que a mis hijos, más que a mi esposa. Y esto se condice con lo que dice el Señor Jesucristo. El que no aborrece padre y madre, esposa, hijos, hermanos, todo lo que tiene, no es digno de mí. Ahí está hablando de la consagración a Jesucristo. Nosotros tenemos que amar a Dios, la causa de Dios, más que cualquier otra cosa. No quiere decir que yo voy a estar insultando, golpeando gente, sino que yo voy a amar más la justicia de Dios que quedar bien o que incluso mantener unida a la familia. Pero la Biblia, a su vez, el Espíritu Santo nos lleva un equilibrio, porque la Biblia también nos dice: en cuanto dependa de ustedes, procurad la paz con todos. Jesús dice que de los pacificadores será el reino de Dios. Entonces nos lleva justamente un equilibrio de hacer justicia. De esa manera se consagraron. Nosotros vamos a alcanzar más consagración y más unción y vamos a poder entregar un servicio más específico a Dios mientras más amemos a Dios por sobre cualquier otra cosa. Amén. Entonces, eso conlleva la unción. Hubo una consagración, ellos se consagraron. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios y aborreciendo incluso aún a sus familiares que se habían ido en contra de Dios. En el mismo Antiguo Testamento dice de que si cualquier persona dice, quien sea, tu cónyuge, tu mujer, ¿cómo se llama? La que duerme contigo, tu hermano, quien sea, te invitare y te dijere: vamos a adorar a otros dioses que no han conocido nuestros padres, tú serás el primero en apedrearlo.
No quiere decir que en estos tiempos tenemos que apedrear, ¿verdad? Pero hay, cierto, una justicia. Yo no puedo participar en las cosas que sé que desagradan a Dios, ¿cierto? Por mantener una amistad, por mantener unida supuestamente a la familia. Yo soy cristiano, Jesucristo es mi Señor, las leyes de Dios es con las que yo me rijo, y esa es mi forma de ser. Y si a mi cónyuge, a Marcela, a quien sea, no le gusta o no está dispuesto a aceptar que yo viva consagrado a Dios, bueno, váyase por donde llegó. Porque yo voy a amar a Dios primero. Yo tengo claras mis convicciones. Yo puedo estar muy enamorado, puedo llevar muchos años de matrimonio, pero si llega un momento en que tengo que elegir entre Dios y cualquier otra persona, voy a elegir a Dios. Porque es el único que me salvó en la cruz. Y todo lo otro que tengo es gracias a Él. Eso no significa que tengo que ser una persona sin misericordia, una persona altiva, una persona déspota, y si quieres te vas cuando te quieras, no. Porque parte de el corazón que Dios nos da es un corazón de amor y de misericordia. Pero nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre un trago, sobre un cigarro, sobre una fiesta, sobre un momento de diversión, sobre el sexo, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre mi situación social que quiero alcanzar, sobre cualquier cosa, yo debo amar a Dios. ¿Ya? Bueno, no hay tiempo para ahondar mucho en esto, pero la unción nos lleva a eso y tenemos que tener una consagración. Jesús también se consagró para poder recibir la unción. Hizo un ayuno de 40 días, ¿cierto? Llevó una vida de santidad. ¿Saben por qué Juan el Bautista no lo quería bautizar? Porque sabía que Jesús no tenía que bautizarse con su bautismo, porque su bautismo era de arrepentimiento. Por eso él dice, no, yo no te puedo bautizar porque fui enviado a que los pecadores se arrepientan y tú no tienes de qué arrepentir. Obviamente esto que dije no está explícitamente en las escrituras, pero por eso que Jesús dice, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y ahí él lo dejó porque entendió que él simplemente iba a obedecer y que era Dios el que estaba obrando detrás. Jesús no confesó pecados cuando se bautizó, y todos los que bautizaba Juan confesaban sus pecados. Dice ahí de que Juan bautizaba y venían a él y él los bautizaba mientras confesaban sus pecados. Incluso hay teólogos que dicen de que ellos, antes de ser sumergidos en el agua, gritaban sus pecados a viva voz. Pero eso es más histórico. Bueno, la consagración entonces, que no se les olvide, o sea, la unción nos lleva a consagrarnos, santificarnos y a servir a Dios. Y nosotros nos consagramos y Dios nos unge y a través de la unción nos consagra. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Vimos la unción profética, que tiene que ver con nosotros en el sentido de no solamente de ser ejecutores o testigos fieles de las palabras de Dios, no solamente palabra hablada, sino vivida. ¿Ya? Los que, yo sé que usted, mamá, está haciendo un curso de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De profecía, o del ministerio, ¿cómo se llama? Profético. Y es probable que hayan hablado de que las profecías no solamente eran habladas. Muchos de los profetas Dios los ordenó a hacer cosas que eran símbolos de cosas que iban a suceder o que estaban sucediendo o que habían sucedido. Y eso nos muestra de que la proclamación y la revelación de esta función profética que tenemos, que no tiene nada que ver con profetizar del futuro, sino que el profeta, por sobre decir cosas del futuro, es la boca de Dios. Yo les dije en el estudio, ¿cómo se llama? Anterior, de que
el ejemplo más grande es que Dios le dice a Moisés y a Aarón: Moisés, tú vas a poner las palabras en la boca de Aarón y Aarón va a decir lo que tú dijeres. Tal cual, ni una tilde, ni una coma, ni una entonación, ni nada menos. Entonces, tú le serás por Dios y él te será por profeta. Entonces, ¿qué es el profeta? No es alguien que adivina el futuro, sino es la boca de Dios. Que no significa que todo lo que diga un profeta viene de Dios, sino que significa que para nosotros, todos los cristianos, independientemente del ministerio que haya o del llamado que haya, tenemos una función de que lo que vamos a hablar, lo que vamos a transmitir, es o debería ser un fiel reflejo de la voluntad de Dios. Y eso también conlleva lo que hacemos. Los profetas no solamente hablaban para profetizar, como ya les decía, actuaban. Y eso nos lleva a que con nuestra manera de vivir también podemos cumplir este rol profético de proclamar la voluntad de Dios. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la unción guerrera. ¿Tienen algún comentario hasta aquí o quieren decir algo? Quizá alguna pregunta o algo. Ya. No, hijo, todo bien. Ya. Bueno, la unción guerrera, como bien su nombre lo dice, realmente hace hincapié, ¿cierto?, a que la unción nos lleva a guerrear. Hay una lucha, hay una guerra y nosotros no podemos desconocer. Muchas veces el mucho conocimiento nos lleva a hacer un lado esta guerra porque creemos que orar, reprender, atar, ¿cierto?, son cosas religiosas y un montón de cosas más, o son extremos, o son cosas que salen de la razón, ¿cierto?, que es parte de lo que vamos a hablar, ¿cómo se llama?, mañana en, ¿cómo se llama?, la prédica. Pero hay una realidad de la guerra espiritual. Apocalipsis 12:7, bueno, y un montón de versículos bíblicos. Pablo, ¿cierto?, en Efesios 6 dice, y no tenemos luchas contra carne y sangre. O sea, está diciendo, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad, etcétera, etcétera. Lo que nos dice la Biblia es que tenemos una lucha, tenemos una guerra. O sea, está el tema, ¿vamos a pelear? ¿Vamos a inmiscuirnos en la guerra o vamos a ser soldados inútiles? Para poder llevar a cabo esa guerra necesitamos la unción de Dios. Que hacer guerra no es necesariamente reprender al aire, aunque quizás muchas veces es parte de, pero no es, sino es comportarnos como guerreros, como guerreros. Vamos a ver un poco, ¿ya? La unción guerrera. Otoniel, Jueces 3:10. Jueces 3:10 dice lo siguiente. Y haya... me equivoqué. Busqué Josué 3:10. Jueces 3:10 dice, y el Espíritu de Jehová fue sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Chusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Chus Riataín. Entonces, dice aquí, el Espíritu de Jehová fue sobre él, ¿cierto? Sobre este personaje que es, ¿cómo se llama? Otoniel, que era hijo de Caleb, ¿cierto? Y Jehová entregó en su mano a los enemigos de Israel. Entonces, vemos aquí una característica, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre esta persona y lo llevó a hacer una guerra y a vencer. Obviamente nosotros, como dice Pablo, ya no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, ¿cierto? Y ya no es una lucha con una espada física, no es una lucha donde yo salgo con un escudo real, ¿cierto? Y disparo al cielo, ¿cierto? Es otro tipo de luchas. Y tenemos que también aprender a usar las armas que Dios nos ha dado. Vamos a ver Gedeón, Jueces 6:34. Dice lo siguiente. Y el Espíritu de Jehová se embistió en Gedeón,
y como éste hubo tocado el cuerno, Eliezer se juntó con él. Ahí vemos cómo la unción lo llevó a hacer esta guerra, y como todos sabemos en qué terminó esta guerra, Gedeón venció, y venció con 300 hombres, ¿ya? Entonces, vemos, ¿cierto?, que la unción nos lleva principalmente a defender al pueblo de Israel. O sea, perdón, a defender al pueblo de Dios, a vencer a los enemigos. Vamos a ver Jefté, Jueces 11:29. Y el espíritu de Jehová, ahí está hablando de la unción, fue sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa, de Galaad, y de Mispa a Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, etcétera, etcétera. Bueno, el tema está que cuando dice que pasó, ¿cierto? Está hablando de pelear contra ellos, versículo 32. O dice, pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y los hirió de grandísimo estrago, desde Ahoreb hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Así fueron domeñados los amonitas delante de los hijos de Israel. Entonces vemos cómo el espíritu de Jehová, que dice el espíritu de Jehová vino sobre él, lo llevó a poder vencer a estos enemigos, y en todos estos casos que hemos visto, la contienda, como dice, o como dijo, ¿cómo se llama? Arturo Prat, la contienda era desigual. O sea, no había duda que había intervención. Entonces, también con nosotros, la unción nos lleva a poder vencer en contiendas desiguales. Que no quede duda que hay detrás algo sobrenatural, divino, del Dios verdadero, no falso. Entonces tenemos que saber de que independientemente de lo que nos toque enfrentar, la unción nos va a dar la capacidad de salir en victoria. Pablo dice, en Cristo soy más que vencedor. En todas las cosas algo más que vencer en Cristo Jesús. Bueno, y hay más ejemplos, Sansón, Saúl, por ejemplo, Amasaí. Vamos a ver el ejemplo de Saúl en 1 Samuel 11:6. Dice lo siguiente: y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en piezas, y los envió por todos los términos de Israel, por mano de mensajeros, diciendo, cualquiera que no saliera en pos de Saúl ni en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Obviamente, esta fue una de las primeras batallas que hizo Saúl como rey, y venció. Pero porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, hay una unción guerrera, ¿ya? Para defender al pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar un poco acá, de la unción guerrera, porque les quería compartir un detalle importante que no está acá en las notas, pero que es necesario que lo veamos. Ustedes se acuerdan, a ver si alguien me puede buscar mientras tanto, del versículo donde el Señor Jesucristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A ver si lo pueden buscar. Si lo encuentran, léanlo. Lean un versículo antes y un versículo también después. Amén, hermano. Ya, por favor, léelo, hermano. Dice, Mateo 16:17. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya, Bueno, gracias, hermano. Entonces, aquí nos da el Señor Jesucristo claves importantes. Primero, que la revelación del Padre de quién es Jesucristo, primero es el cimiento de la iglesia. Jesús es el cimiento de la iglesia. Y la iglesia se conforma por gente que ha recibido la revelación de quién es Jesús. ¿Verdad? Por eso que dice, y sobre esta roca, haciendo alusión a Jesucristo y a la revelación, a la frase que dice que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ese es el fundamento de la iglesia y a la vez, ¿cierto? Dice de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. Entonces nos entrega también un arma. La autoridad que tenemos a través de la unción va a provocar que lo que nosotros, que podamos ejecutar esa autoridad y que tenga un efecto. Yo puedo creer que tengo autoridad, pero quizás mi autoridad no tiene efecto. Por ejemplo, si yo llego a trabajar a algún lugar o alguien me nombra el líder de un grupo, ya sea en la universidad porque hay un grupo para hacer un trabajo, una tesis, no sé. Alguien me dice, usted va a ser el líder no sé, en el trabajo donde sea. ¿Ya? Usted va a ser el líder. Ya tengo la autoridad, el que es el dueño del lugar, el profesor, quien sea, me dio su autoridad. Pero yo voy a llegar allá y nadie me va a pescar. Por ejemplo, yo digo, oye, como yo soy el líder o el jefe o quien sea, esto se va a hacer así. Y nadie lo hace así como yo digo, porque nadie reconoce mi autoridad. Están ahí y tienen que estar ahí y decir que eres el líder, pero nadie se sujeta. ¿Ya? Porque tengo la autoridad, tengo el reconocimiento de quien da la autoridad, pero no tengo el poder para ejecutar. No tengo las herramientas, no tengo la forma de poder ejercer un liderazgo que inspire que las personas me sigan. Estoy hablando en términos bien terrenales y bien prácticos para poder introducir este otro tema. La unción es la facultad, la forma, el poder, la sabiduría, la gracia, el poder sobrenatural que va detrás para que yo pueda ejecutar la autoridad que Dios ya me ha dado. ¿Ya? Entonces, ahí se cumple que yo puedo atar acá en la tierra. Puedo decretar y como mucha gente decreta, ¿cierto? Y atamos demonios y soltamos ángeles y atamos esta enfermedad y cortamos cadenas, etcétera, etcétera, pero puede ser que no esté pasando nada. Nadie se me está sometiendo. Tengo la autoridad. Soy hijo de Dios. Ya Dios me la dio. Pero sin la unción no se ejecuta. Nadie se somete. Yo le puedo gritar a un demonio todos los pasajes bíblicos que dicen que está derrotado. Pero si no hay unción, no se va a someter. Y eso también tenemos algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, eh, estas 7 personas que eran exorcistas ambulantes, eran judíos, ¿cierto? Y quisieron exorcizar a una persona que estaba endemoniada. Le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de ese hombre. Y él dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Estaban usando el nombre del Señor Jesucristo? Sí. ¿Es el nombre del Señor Jesucristo el nombre sobre todo nombre ante el cual se tiene que doblar toda rodilla y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor, tanto de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Sí, es bíblico. Pero ese demonio no se sometió. Incluso los atacó y los venció. ¿Por qué? Porque no había unción. Entonces, nosotros necesitamos la unción.
Ya. En 2 de Samuel 10:8 dice, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rod, no, ese no es versículo, perdón. Isaías 28:6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Esta es la versión 1960. ¿Alguien tiene otra versión que la podamos leer? Amén. La Reina Valera. ¿Pero cuál? Isaías 28:6. No, pero ¿cuál versión? La 1960. Es que esa fue la que yo leí. Pensé que había leído la 1909. No leí esa. Ahora voy a leer la 1909. Dice, y por espíritu de juicio al que se sentara en juicio, y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Hay una diferencia importante en esta frase. Hay una versión que es la 1960 que dice que aquellos que rechacen o resistan la batalla en la puerta, que es totalmente diferente a lo que dice la versión 1909, dice a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Bastante diferencia hay, y quiero ver la Biblia textual. Dice, valor para los que rechazan el asalto a la puerta. Entonces, hay una diferencia importante. Cuando un reino es atacado y es invadido, ¿cierto? En la versión 1960 y en la textual hace referencia a que darle valor a las personas que rechazan la batalla en la puerta. O sea, ya están invadidos, llegó el reino invasor, y ellos son el último eslabón que queda para defender a los que están guardados en el último cuartel. Y dice de que el Espíritu de Dios les dará fortaleza, ¿cierto? O Dios les dará espíritu de fortaleza para resistir o rechazar la batalla en esa puerta, que era una parte estrecha para poder llevar una batalla cuerpo a cuerpo o de uno a uno. Pero la versión 1909 nos da otra impresión. Nos dice de que estos guerreros, a los que Dios les va a dar fortaleza, son los que van a tornar la batalla. ¿Qué significa? Que la batalla iba en contra, pero la van a tornar en el sentido que van a salir en victoria y la van, o sea, se van a dar vuelta las cosas por medio del espíritu de fortaleza que Dios les va a dar y van a hacer tornar la batalla hasta la puerta del enemigo. Y yo creo que eso tiene más asidero bíblico, especialmente con lo que dice Jesús, porque Jesús está hablando de atar y desatar, está hablando de guerra espiritual. Y por eso dice las puertas del Hades, no las puertas de la iglesia, porque él podría, cierto, haber dicho, y Satanás y sus demonios no podrán derribar las puertas de la iglesia. Dijo todo lo contrario. Las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Está hablando que la iglesia va a provocar un ataque directo que va a llegar, como dice este versículo, a tornar la batalla hasta las puertas de la iglesia. Va a hacer retroceder a los enemigos hasta allá. ¿Ya? Vamos a ver otro versículo bíblico. Déjenme buscárselo. Aquí está. Zacarías 10:5 dice, y serán como valientes que en la batalla pisan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová será con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Entonces, aquí nos muestra también otro versículo bíblico que habla de las características que provoca en una persona o que deben tener estas personas que se va a manifestar o que se manifiesta esta unción guerrera o que nos lleva a pelear, a pisar al enemigo en las calles. Eso es cuando el enemigo obviamente está totalmente derrotado, vencido, y
una forma de humillación es pisar al enemigo en el lodo, ¿cierto? Porque yo sigo avanzando. Los que van cayendo yo los voy pisando para seguir avanzando y seguir peleando. Y esa es la característica de los valientes, de los guerreros. Y no son una élite especial. O sea, no necesariamente. Todo cristiano es llamado a la guerra. Pablo, cuando dice no tenemos lucha contra carne y sangre, no hace referencia a una élite especial de cristianos. Solamente los que tengan la unción guerrera tienen que pelear. Dice nosotros, en general, no tenemos lucha contra carne y sangre, pero tenemos que inmiscuirnos en esta guerra espiritual. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que aprender a usar nuestras armas, ¿ya? Y una forma de usar esas armas, por ejemplo, ¿cuál es el arma más grande que nosotros podemos tener para vencer a Satanás? La cruz, la negación, por la causa de la voluntad de Dios. Negarme a mí mismo, despojarme del interés personal, de lo que yo quiero lograr, de mis proyectos personales, y hacer míos y propios los proyectos que Dios tiene, y trabajar porque se cumplan. Hacer los míos, apropiarme de sus proyectos, de sus propósitos, ¿cierto? No de una mala manera, sino de identificarme con ellos a tal manera que yo viva para cumplir los propósitos de Dios. Y eso va a llevar una negación. Jesús así venció a Satanás. Dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Y la cruz significa obediencia, aún en desmedro de mi propia integridad. Y a eso nos llama el Señor, ¿ya? No vamos a hablar de las armas espirituales porque no es el tema de este estudio en particular, pero algún día las vamos a ver una por una. Ya. Vamos a ver la unción real. Acuérdense que les dije de que la Biblia dice de que somos reyes y sacerdotes, ¿ya? Vamos a ver algunos versículos bíblicos y este es un tema importante también porque vamos a ver el ejemplo de Saúl. Saúl hay que entender de que fue ungido de Jehová. Y no solamente fue ungido de Jehová, sino que tenía cualidades para poder ser rey. O sea, Dios no lo escogió en el sentido de voy a escoger al peor que haya porque sé que va a fallar. Dios escogió bien, pero Saúl falló. Vamos a ver. Primera de Samuel 9:16. Lo tengo aquí mismo. Dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón a la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Fue ungido para ser príncipe y para ser libertador de su pueblo, que era una de las mayores características de los reyes. David es nombrado en más de una oportunidad que él peleaba las batallas de Jehová. A eso nos lleva esta unción y a ejercer autoridad para poder libertar al pueblo. Primera de Samuel 10:1 dice, tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y dijo, ¿no te ha ungido Jehová por capitán de su heredad? Versículo 6, y el espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 7, y cuando tuvieres sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Cuándo Dios estaba con él? Cuando Dios lo ungió. Lo ungió Dios, vino el Espíritu de Jehová, y desde ahí Dios estaba con él. Y cuando habla de que Dios estaba con él, tiene relación con lo que dice después. Cuando hubiere sobrevenido sobre esas señales, haz lo que te viniere a mano, porque Dios está contigo. O sea, Dios te está inspirando, Dios te está guiando. Esto no quiere decir de que Dios no esté con alguien porque no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dios habita dentro de su espíritu, dentro de su corazón.
sino que está diciendo de que ya lo que haces está la mano de Dios detrás. No significa que Dios va a respaldar lo que tú hagas, sino que Dios va a inspirar lo que tú haces a través de la unción. Por eso que en Primera de Juan dice, y la unción que habéis recibido os enseñará todas las cosas. No es que Dios dice, ya lo ungí, y yo lo voy a respaldar en todo lo que haga, no importa lo que haga, todo lo que diga, yo lo voy a hacer. Dios no es nuestro siervo, y es la voluntad de Dios la que se debe hacer, no la nuestra. Y Dios no se va a someter a ningún hombre. Lo que quiere decir es de que la unción nos inspira a hacer la voluntad de Dios. Y no solamente nos inspira, sino que nos da el poder para poder ejecutar. Pero nosotros vemos que finalmente Saúl se rebeló contra Jehová y Dios lo despojó de su unción. ¿Ya? Y vamos a leer 1 Samuel 18:10. 1 Samuel 18:10. Dice, otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y se mostraba en su cara con transportes de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza en mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, y 2 veces se apartó de él David. Entonces, vemos de que cuando perdió la unción que vino, un espíritu, un demonio, a atormentarlo. Y dice aquí de que se mostraba en su casa con transportes de profeta. O sea, el ministerio, porque no fue la única vez que Saúl había profetizado, el ministerio se atrofió, ya estaba imitando algo que no estaba siendo inspirado por Dios, sino por un demonio. Estaba diciendo falsas profecías, estaba queriendo dar a entender de que estaba profetizando de parte de Dios y no lo hacía. Y eso también pasa muchas veces cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. Empezamos a imitar, empezamos a recibir inspiraciones que no son divinas. Creemos que estamos re bien y no. La rebelión es un enemigo, es, ¿cómo podríamos decir? Apaga la unción. La unción no se manifiesta en la rebelión. ¿Ya? También el último punto que quiero ver acá, en 1 Samuel 19:24, dice de que Saúl profetizó aún estando caído. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no porque yo tenga dones, no porque una persona tenga dones, ¿cierto? Ya sea para predicar, para enseñar, para cualquier don, significa necesariamente que está completamente aprobado por Dios. Nosotros vemos aquí un ejemplo de Samuel que estando caído, ¿cierto? Él profetizó. Incluso las personas, ¿cómo se llama? Le dijeron, Saúl entre los profetas. Y ahí dice que profetizó de parte de Dios. Entonces, no porque hayan dones, significa necesariamente de que está todo bien. ¿Ya? Como dice en el Nuevo Testamento, el llamamiento y los dones de Dios son sin arrepentimiento, o el don de Dios es sin arrepentimiento. ¿Ya? Pero finalmente llegó el juicio. ¿Por qué Dios permite esto? Para llevar a la persona al arrepentimiento. Acuérdense que también Pablo habla de que la benignidad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Y en Primera de Crónicas 10:13 dice de que Jehová mató a Saúl por su rebelión con que se había rebelado y por haber consultado una pitonisa. Entonces, la unción real, en el caso de Saúl, lo llevó a ser príncipe o fue ungido apartado para ser príncipe, para ser libertador del pueblo, pero aquí vemos un triste ejemplo de que aún recibiendo la unción, se rebeló. El bautismo en el Espíritu Santo, la unción, la llenura, un don, que Dios nos haya usado una vez, o 2, o 3, o 4, o 10, que me use constantemente, o que me dé revelación, o que me hable, no me libra, y no quiere decir de que no puedo rebelarme, o quizás estar en rebelión en algún área de mi vida. Ojo con eso. ¿Eh? Ya. David
David fue ungido por Dios. Nosotros sabemos de que Dios lo ungió por medio del profeta Samuel, ¿cierto? Mucho antes de que fuera rey. Después fue ungido para ser rey, ¿ya? Fue ungido por el pueblo de Judá, ¿ya? Y eso es importante. Vamos a ver un detalle, ahí dice que soy tierno, ¿cierto? En 2 de Samuel 2:4, vamos a ver cómo fue ungido por el pueblo de Judá. 2 de Samuel 2:4 dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces, vamos a ver 2 de Samuel 3:39, que tiene que ver con la humildad. Dice, que yo ahora aún soy tierno, rey ungido, y estos hombres, los hijos de Sarvia, muy duros me son. Jehová del pago del mal que hacen conforme a su malicia. Aquí está tomando una actitud de, ¿cómo decirlo? Humildad. Soy tierno, está diciendo de que no tengo la experiencia suficiente, ¿ya? Entonces, esta actitud es la que nosotros debemos perseverar constantemente, aunque llevemos muchos años haciendo lo que quizás estemos haciendo, ¿ya? Aquí muchas veces se habla de algo equivocado en otras iglesias. Y ojo, cuidado con los videos que ven en internet o cuando hablen con algún hermano que le hable de la triple unción, ¿ya? De que David tuvo una triple unción, por lo tanto nosotros tenemos que tener una triple unción. David fue ungido por el profeta Samuel y esa fue la unción de Dios. ¿Por qué? Porque fue a Samuel a quien Dios envió a ungir a David por rey. La unción que recibió de parte del pueblo de Judá, o de los principales de Judá, ¿cierto? Fue un reconocimiento a lo que ellos se habían dado cuenta que Dios ya lo había ungido por rey. Y por los varones de Israel fue lo mismo. Fue ungido por los varones de Israel en reconocimiento de que ellos lo estaban reconociendo como rey. Pero la unción de Dios que vino sobre él como rey fue la de 1 de Samuel 16, donde fue ungido por Dios. ¿Amén? Y eso también nos muestra de que la unción no se recibe solamente una vez. Yo les he dicho bastantes veces, y créanme que lo voy a seguir repitiendo, de que no basta con el bautismo en el Espíritu Santo, no basta con hablar en lenguas. Tengo que ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Salomón, ¿verdad? David ordenó que Salomón fuera llevado a Sadoc, el sacerdote, y a Natán, el profeta, y lo ungieron por rey, porque el hermano de Salomón, que era el primogénito, ¿cierto? O el primogénito que había, ¿cierto? Él ya había organizado ser ungido por rey y todo lo demás, y ya él tenía todo organizado. Se le dio aviso a David de que estaba pasando esto y de que se acordara de que Dios había dicho de que el sucesor suyo no iba a ser su primogénito, sino que iba a ser Salomón, ¿ya? Y eso causó alegría, ¿ya? Vamos a ver Primera de Reyes 1, versículo 45. Aquí está. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. A ver, leí el 2. 1:45. Y Sadoc sacerdote y Natán profeta lo han ungido en Gión por rey, y de allá han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Cuando nosotros recibimos la unción de Dios, eso trae alegría para el pueblo de Dios, porque la unción nos da autoridad y fuerza y poder para poder bendecir a otros, para poder servir a Dios a través del servicio que estamos realizando. Y esto trae alegría, que no significa que estamos con una sonrisa, ¿cierto? Pero trae paz, trae gozo. Cuando una persona está actuando con unción, por muchas cosas que nos tenga que decir, ¿cierto? Cuando viene la unción de Dios, ¿cierto? Eso trae paz, trae serenidad, incluso aunque sea una reprensión para corregirnos,
Me va a traer, ¿cierto? Un alivio, por decirlo, en el sentido de que voy a encontrar una salida para volverme a Dios. Obviamente, si yo estoy en rebelión, no me va a traer alegría, porque me voy a resistir, me voy a rebelar, ¿cierto? Y me va a traer tormento. Pero cuando no estoy en rebelión y mi corazón es sincero, obviamente me va a traer una paz sobre el pueblo de Dios, la unción, cuando se derrame sobre nosotros, o cuando se derrama sobre nosotros para servir a otros, sobre esas personas va a traer esa alegría, esa paz, ¿cierto? Ese gozo, ¿cierto? De que lo que se nos está enseñando, lo que se nos está ministrando nos lleva a que nuestras vidas vayan siendo transformadas y se acerquen más a Dios. ¿Amén? Características del oficio de rey es ejercer autoridad y dominio, gobernar al pueblo con el respaldo de Dios. ¿Ya? Esas son las características de esta área de reinado, que para todo cristiano tiene asidero la unción del Espíritu Santo, nos lleva a ejercer este, este rol de reyes y sacerdotes. Ya vimos el de sacerdote, el de reyes tiene que ver con ejercer autoridad y dominio, con establecer el reino de Dios, que no significa tener voz de mando, que soy el líder, que soy el que lleva esto, que soy el que, etcétera, etcétera, ¿cierto? O que soy el superior, o que soy el que... Nada que ver con eso. Ejercer autoridad es que la autoridad que me dio Dios, que Dios me ha dado para amar, para perdonar, para servir, para humillarme, yo tengo el poder para ejecutarlo y ejercerlo. Y eso me hace ejercer el dominio de Dios sobre las situaciones que me toca vivir, o sobre las aflicciones de parte del enemigo que le toca vivir a las otras personas. Yo tengo la autoridad de Dios para poder ejercer, ¿cierto? Esa libertad que ellos necesitan. Y obviamente me lleva a gobernar. Gobernar, vuelvo a repetir, no significa voz de mando, ponerle encima a los otros, ser el líder, ser el que figura, ser el que lleva algo, ser el que habla más bonito, sino que conlleva con ser mayordomo, que es lo que explica Jesús. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente a cual el Señor puso? Y ahí está la autoridad sobre toda su casa, ¿cierto? Y cuando llegare le hallare haciendo así, ¿haciendo qué? Que le diere el alimento a su tiempo a todos los criados. Entonces, tiene que ver con saber ejercer mi autoridad, saber ejercer una influencia de una manera sabia y con el poder de Dios. ¿Ya? Amén. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren comentar algo? ¿Hasta aquí? No, hermano, ninguna duda. Ya. Déjeme ver qué hora es. Ya. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí para ver los resultados de la unción con tiempo. ¿Ya? Pero es importante, hermanos. Nosotros necesitamos la unción. Una de las cosas que Dios me ha instado acá, ¿cierto? Y una de mis oraciones desde el momento que me convertí hasta el día de hoy, y sigo clamándole a Dios por esto, es... déjeme dejar de compartir, que apreté un... dejar de compartir. Una versión 1960 dice débil. ¿Débil de qué, hermano? Cuando decía tierno, en la Ah, versión sí. 1960, Sí, dice es que débil. está hablando como cuando yo reconozco que soy un joven, porque Claro. un joven inexperto, o como dice en la versión débil, pero está hablando de una humildad. Y justamente, como dice el Señor, diga al débil, fuerte soy. Pablo dice que en mi debilidad Dios hace más fuerte. Y es sumamente importante la unción, amados, y tiene que ser una característica en nuestras vidas. Yo necesito unción para todo lo que hago, para estudiar, para rendir un examen, como ¿cómo se llama? El Franco, ¿cierto?
dio uno, ¿cierto?, hace poco, para poder administrar mis finanzas, para poder comprarme algo, para poder qué ropa voy a usar, qué ropa me voy a comprar, cómo me voy a vestir, qué corte de pelo me voy a hacer, para dónde voy a ir. Todas esas cosas necesitamos unción, porque en todo momento nosotros somos testimonio. Entonces necesitamos el poder de Dios. Y la base de todo lo que hacemos es el amor de Dios. Miren, hermanos, si nosotros entendiéramos, amados, si nosotros pudiéramos dilucidar qué significa, quién es Dios y qué significa el amor que nos mantiene por medio de Él. Porque acuérdense que en Romanos 5 dice, y que Él nos ha dado de su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y ese versículo se los voy a buscar porque tiene que ver con Romanos 5. Dice, y la esperanza, esto es Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. La unción que nos lleva a tener una conexión, una experiencia real con el amor de Dios que nos lleva a tener, ¿qué cosa? Esperanza. A no avergonzarnos, a poder ser testigos, a vivir en esta esperanza. Porque vivir en la esperanza es una forma de vivir a que yo estoy esperando la manifestación de Dios, la venida del Señor Jesucristo, el reino del Señor Jesucristo, el juicio del Señor Jesucristo. Y todas esas cosas yo las estoy esperando. Y esperar no es solamente que yo sé que van a llegar, sino que vivo de la manera que conlleva a que una persona está esperando que pase algo, preparándome para poder ser partícipe de esos eventos, para poder ser partícipe de esas promesas. Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. La unción derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, la base, si nosotros entendiéramos, hermano, ¿qué significa el versículo bíblico que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia? Que en la versión textual dice, por tanto te soporté con misericordia. Si nosotros supiéramos cuán grande es el amor de Dios, no tendríamos temor. Y no nos costaría orar. ¿Por qué nos cuesta estar en la presencia de Dios? ¿Por qué nos cuesta estar en comunión con Dios por medio de la Escritura? ¿Por qué preferimos ver videos en Facebook, en YouTube, ver videos que cuando sabemos que tenemos que orar? Nadie dice que no puedo ver un video, que no me puedo entretener, ¿cierto? Pero muchas veces sabemos que es la hora o el momento que tenemos para orar y nos quedamos viendo otras cosas o haciendo cualquier otra cosa. ¿Por qué no deseamos estar en la presencia de Dios? ¿Por qué no deseamos estar en su presencia orando? O por último, en silencio, postrados. ¿Por qué no nos arrodillamos en la presencia de Dios? ¿Por qué no levantamos los brazos en la alabanza, en la adoración? ¿Por qué no cantamos? ¿Por qué no alabamos al Señor y no tan solamente con cánticos, sino con nuestra boca? ¿Por qué no buscamos comunión con Dios en las Escrituras, especialmente cuando tenemos que tomar una decisión difícil? ¿Por qué no buscamos consejo? ¿Por qué no buscamos ser ministrados? ¿O vamos a ser tan soberbios que pensamos que ya estamos libres de cualquier actividad, de demonio y todo lo demás? Estamos en un proceso, hermanos. Y si no somos libres, y si no avanzamos, nos vamos a quedar en esa condición. ¿Por qué? Porque no entendemos cuánto Dios nos ama. Y eso también, la unción nos lleva a que el amor de Dios se derrame sobre nosotros.
que no significa que Dios nos va a amar solamente cuando hay unción. Dios nos ama, pero para que se derrame, para que se haga práctico en nuestras vidas, necesitamos la unción. Si nosotros supiéramos todas esas cosas, querríamos estar todo el día en la presencia de Dios. Se nos haría corto el día. Incluso, pucha, tengo que dormir. ¿Por qué Jesús oraba si era el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús se apartaba si era el Hijo de Dios? Si era Dios encarnado. Podríamos pensar que no lo necesitaba. Sabemos que como hombre sí. Pero aún como hombre, era un hombre santo y consagrado. ¿Por qué se apartaba ahora? Porque amaba al Padre. No solo por una necesidad, sino porque le gustaba estar en comunión con su Padre. Porque tenía una relación. A mí me gusta estar con mi esposa, ¿cierto? En el trabajo me han invitado a celebrar cumpleaños de compañeros, incluso hasta celebrar el cumpleaños mío, y un montón de cosas, y yo digo no, y me tiran talla, ¿cómo se llama? El mandoneado, que no le dan permiso, entonces yo digo, en- entre todo, pero le digo, es que a mí me gusta estar con mi esposa, a mí me gusta estar con mi hijo en mi casa, mucho más que salir con usted. No, yo quiero llegar a mi casa. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con alguien, nos gusta estar con esa persona. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque no entendemos qué significa que Dios nos ame. En primera de Juan 3, 1 dice, mirad cuán grande amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces necesitamos buscar esa revelación, clamar por esa revelación. Y si no entendemos lo básico, porque no nos nace estar en la presencia de Dios todos los días, tenemos que luchar con eso y todo lo demás, es una lucha leer la Biblia, es una lucha orar, es porque nos falta mucho, no tenemos lo básico. Entonces, no nos creamos de que ya por algún conocimiento bíblico que tengamos o porque Dios nos ha usado por años, ¿cierto? Ya estamos en un nivel ya avanzado. No, hermanos, estamos en pañales. Necesitamos avanzar. Dios es mucho más de lo que creemos. ¿Estamos superando niveles? Sí, pero tenemos que seguir avanzando. O sea, un niño puede ser muy superdotado, pero, por ejemplo, ¿cómo se llama mi hijo? ¿Cierto? Puede que ahora habla mucho más de lo que debería de hablar un niño de su edad. Empezó a caminar mucho antes de lo que debería haber caminado. Está avanzado para su edad, anda súper bien, pero si yo no lo estimulo y sigue cumpliendo años, se va a quedar ahí. Si sigue caminando como camina ahora o hablando lo que habla ahora, que está muy avanzado, pero si sigue igual sin avanzar por 2 años más, va a estar retrasado para su edad. Entonces, no nos podemos conformar. Dios es más que esto. Entonces, tenemos que superar luchas, tenemos que establecer bases. Y la base y el fundamento de nuestras vidas para la manifestación de la unción de Dios, como dice, ¿cómo se llama en Romanos 5? Es el amor de Dios. Entendamos, busquemos sentir el placer de estar en la presencia de Dios. Muchas veces venimos al culto, se pone la alabanza, quizás es fome verla en YouTube y todo lo demás, y muchas veces estamos casi obligados, porque no tenemos ánimo, porque no, ¿cómo se llama? Que tenemos ganas, ¿cierto? ¿Por qué no sentimos ese deleite? No dice el Salmo 133, si mal, ¿cómo se llama? No recuerdo, o el 131 dice,
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos alaben o que estén juntos en armonía. Entonces, la unción, el amor de Dios, que es la base de la fe, la base de la unción, nos va a llevar a que sea un deleite estar en la presencia de Dios. No nos gusta leer la Biblia, no nos gusta orar, o solamente cuando estamos de buenas. Y eso no significa que, porque quiero ser claro en esto, nuestra carne nunca va a querer orar, nuestra carne nunca va a querer estar en nuestra carne nunca va a querer leer la Biblia, pero mientras tú te sigas identificando con la carne te va a seguir dominando. Debemos descubrir por medio de la unción al Espíritu que le gusta estar en la presencia de Dios. Ya basta de tantos años que nos hemos dejado dominar por la carne y por lo que no le gusta a la carne, lo que no nos gusta a nosotros. Descubramos a este nuevo hombre que está dentro de nosotros que le gusta estar en la presencia de Dios. ¿Por qué solamente sentimos la carne y no sentimos el Espíritu? Y ahí está nuestra voluntad. Así como sentimos la carne, con mucha más razón deberíamos sentir la sensación del Espíritu, de estar grato. Yo sé que les ha pasado, y más de una vez, que tienen luchas por orar, por postrarse, sienten no hacerlo, dan el paso, se esfuerzan, lo hacen casi obligados, se postran a orar y sienten ese placer de estar en la presencia de Dios. Incluso ustedes dicen, ya voy a orar 5 minutos, por último a estar callado. Y después ven cómo se llama la hora y estuvieron media hora, 1 hora, quizás cuánto, sin darse cuenta. Y fluyeron sin saber primero qué decir y se dieron cuenta que tuvieron una conversación con Dios. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque se dejaron de identificar con la carne y al momento que obedecieron, ¿cierto?, y decidieron estar en la presencia de Dios, el espíritu salió a flote, la carne la negaron y la sensación que siente su hombre espiritual se empezó a proyectar en sus sentimientos y en su voluntad. Y por eso sintieron esa sensación de bienestar o de gozo. Y después dicen, ¿por qué me cuesta tanto si me siento tan bien en la presencia? No vamos a dejar de tener luchas, pero tenemos que empezar a superar batallas. Tenemos que empezar a ver muchas veces por qué nos cuesta tanto. Es normal tener luchas, pero tenemos que ir superando. Nuestras luchas tienen que ir cambiando. Cualquiera puede pasar un momento de crisis, que obviamente nos va a costar más hacer muchas cosas, pero tenemos que ir superando batallas, porque a veces no es solamente la carne, a veces un área en la carne que tengo que sanar. La amargura nos impide estar en la presencia de Dios y apaga la emoción. Muchas veces la amargura es la que nos impide orar. Y no queremos reconocer que estamos amargados, que estamos en depresión. Amén, hermano. Entonces, tenemos que buscar la unción. La unción se pide. Jesús dice, ¿y acaso Dios le negará a sus hijos que claman a Él día y noche el Espíritu Santo si se lo pidiera? La unción se pide. No es que yo pida que el Espíritu Santo habite dentro de mí, porque eso ya está desde que nací de nuevo. Es la unción de Dios. Se busca a través de que yo me consagre, me santifique, esté dispuesto a servir a Dios, se va a manifestar la unción. Pero la base es el amor. Entender. Si nosotros supiéramos cuánto Dios nos ama, la fe fluiría, pero de una manera tremenda. Porque que el Dios Todopoderoso, que sustenta todas las cosas, al cual no se le puede torcer la mano, me ama así, me da seguridad. Porque ¿de qué voy a temer? ¿De qué voy a temer? Si Dios me ama. Y no es una frase como muchas veces la predican en la iglesia, que llegan donde una persona en la calle y dice, Dios te ama. Y ni siquiera ellos entienden qué es eso.
Así que les voy a dar una tarea. Descubrir en su oración personal qué significa que Dios me ama. Y se los voy a preguntar. ¿Qué es lo que Dios les ha revelado? Y no necesariamente se les va a aparecer un ángel, ¿cierto? Y les va a decir, mira, esto significa lo que Dios te ama. Sino que busquen comunión con el Espíritu Santo. Dígale, Señor, yo quiero saber lo que significa que tú me amas. El Espíritu Santo les va a traer recuerdos de cosas que han vivido en la niñez, seguramente de las cosas que han vivido este año, para que se den cuenta cómo el amor se ha manifestado de una forma práctica en sus vidas. Se los doy de tarea. ¿Ya? Lean el capítulo lean el libro de Primera de Juan. Léanlo, hermanos, en esta semana. Es un libro corto, habla mucho del amor de Dios. Léanlo, medítenlo y mientras lo lean, oren, preguntando, Señor, quiero entender tu amor. Y lean Primera de Juan, que no significa que solamente lean eso, obviamente. ¿No? Pero lean el libro de Primera de Juan. ¿Ya? Se los doy como tarea, de parte de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que nos prepares para recibir tu unción, que nos prepares para avanzar, para crecer como discípulos. Has hecho grandes cosas en nuestra vida. Yo he podido ser testigo de las cosas maravillosas que has hecho en mis hermanos y en mis hermanas, Señor. Ha sido un privilegio de parte tuya poder ver tu obra en sus vidas, Señor. Cada uno en su medida, cada uno a su tiempo, cada uno en sus procesos. Quiero darte gracias por eso, Señor. Yo te pido que prepares sus corazones para poder recibir tu unción, tu verdadera unción, Señor, de potencia, de poder, para poder servirte, para poder inmiscuirse, Señor, en este llamado que todos tenemos al servicio. Que la unción los liberte, que la unción los sane, los transforme, que puedan recibir esta unción, Señor, que nos hace reyes y sacerdotes, que nos hace guerreros, Señor, que nos hace profetas, en el sentido de hacer y declarar tu voluntad. Prepara sus corazones, que la obediencia que les reveles por medio de Primera de Juan, abra sus ojos espirituales y dejes caer las vendas, les muestres la magnificencia de tu amor. Abre revelación. Yo ahora ordeno ángeles en el nombre de Jesús que se mueven en este ministerio para enseñar y revelar, que les enseñen mientras ellos lean este libro con un corazón sincero, que les enseñen, que les revelen por los medios que Dios ha dispuesto a cada uno de ellos, conforme a la diligencia que ocupen en esto, que les revelen la magnificencia del amor de Dios, del amor de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Creo que estaba grabando, no me acuerdo si grabé esta cosa. Sí, parece que sí.